Pues bienvenidos al 10º episodio de nuestro podcast de Mazarrón al Minuto. Hoy tenemos un invitado que es cirujano capilar de referencia en nuestro país, reconocido en el ámbito internacional por su especialidad en injerto capilar. Ejerce en clínicas de varias ciudades españolas, como Sevilla, Barcelona, Alicante, y ha realizado miles de intervenciones con excelentes resultados, siendo esta la principal causa de su alta demanda que maneja en la actualidad. Además, es profesor del máster de trasplante capilar en Madrid, al igual que del máster en medicina estética en Sevilla, y es el Premio Nacional de Medicina 2023 en el ámbito de cirugía capilar. Bienvenido, José Loza Ramírez. Doctor José. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias también por las palabras que has tenido hacia mí. Y estoy encantado de estar con vosotros, de hacer algo diferente a lo cotidiano que suelo hacer en mi día a día, como es este podcast con vosotros, en Mazarrón, en el pueblo de mi pareja, y muy bien, encantado. Ahora nos contarás más sobre eso. Muchas gracias a ti por venir. Nada. Al final tenemos muchas ganas de entrevistar a alguien relacionado con la medicina, y qué mejor que hacerlo contigo, que, jolín, tienes una trayectoria increíble y muy reconocida. Y luego vamos a pasar primero, si te parece, un poco a las preguntas personales. Ya nos ha dado una pista de por qué está aquí y también qué le une con Mazarrón. Pero bueno, cuéntanos más en profundidad, primero de todo, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. Vale, pues yo me dedico principalmente al área de la medicina estética y en concreto al área de injerto o trasplante capilar. Comencé estudiando medicina a los 18 años, terminé a los 24, son 6 años de carrera. Y desde entonces empecé ya a pensar qué es lo que a mí me gustaría hacer el resto de mi vida. A los 24 años ya empecé a emprender, no solo rotando en diferentes especialidades de hospitales, sino también pues viendo otro tipo de medicina no tan clásica, como la medicina estética, que está tan demandada, y empecé a formarme a la vez en los diferentes ámbitos: medicina estética facial, corporal, vascular, capilar. Al final, lo que más me motivó fue la medicina capilar con la parte de trasplante capilar. Y decidí subespecializarme en eso para centrarme o enfocarme en un área concreta y así poder ser más especializado, o sea, más experto en esa técnica concreta. A partir de ahí, pues, empecé a crecer, a tener más pacientes, abrí diferentes unidades, Sevilla como unidad base, que es mi ciudad, Alicante, pues, como ciudad de destino debido a mi pareja, que como bien comentas, pues a mí lo que me une Mazarrón es que mi pareja Noemí pues, es de aquí, su familia es de aquí, y decidí que para que pudiéramos estar viendo a su familia todos los meses de forma continua, abrir una unidad en Alicante. La pregunta es, ¿por qué no en Murcia? Si está más cerquita de Alicante, o sea, de Mazarrón, porque tengo muchos pacientes que son de toda la geografía española y me di cuenta de que Alicante tenía más conexión en cuanto a AVE, en cuanto a aeropuertos más internacional que Murcia, a pesar de mis pesares, porque Murcia me cogía mucho más cerquita. Me salió una oportunidad muy buena en Alicante, con un personal excelente, una clínica muy seria, muy formal, y decidí finalmente montar allí la unidad. Y por último, me propusieron un proyecto de formación internacional en Barcelona, que lo comenzamos, vamos progresando en él, pero es cierto que al tener tanta demanda en Sevilla como base y en Alicante, es verdad que lo de Barcelona lo estamos dejando un poquito más de lado. Pero bueno, intento siempre acaparar todos los terrenos posibles, pero no diga más. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Dónde naciste? En Sevilla, yo soy sevillano. A pesar de que, como he vivido en diferentes ciudades españolas, Mallorca, Bilbao varios años, Madrid, Barcelona, muchos me dicen que si soy canario, colombiano, cuando soy sevillano de cuna. Siempre lo digo, mamá Macarena y papá Trianero. Entonces, bueno, he vivido allí más de 30 años de mi vida hasta que ya me fui moviendo por diferentes partes de España. Y antes me contabas que vienes de familia de médicos. Sí. Que también cuéntame un poco, porque sí, cuando tú les dijiste a tus padres que te ibas a centrar más en la medicina estética y todo esto, sí, ¿cómo lo veían ellos? Pues, a ver, la medicina es un terreno tan específico y es una carrera que acapara tanto tiempo que al final acabamos teniendo amistades médicas, hablando solo de medicina y focalizando nuestra vida en la medicina. Yo vengo efectivamente de familia de médicos, tíos médicos.
Además, médicos de medicina tradicional clásica, médicos, como yo digo, de su despacho, su consulta, en la que el paciente está de frente y lo primero es, ¿qué te ocurre? Cuando yo termino medicina con 24 años, pues todo padre médico quiere que su hijo escale en un hospital, progrese, y cuando ya le empecé a meter en mente de que quería probar otro tipo de medicina no tradicional, sino una medicina que está muy de moda, que le veía futuro, le veía un buen emprendimiento, como es la medicina estética y todas sus variantes, al principio se echaron las manos a la cabeza, que eso no es medicina, que eso es de peluquería, que eso es de... Pero aún así quise apostar. Empecé haciendo una medicina estética más global, hasta que al final pues, fui tocando diferentes ramas y me quedé con el área de capilar, como antes te he comentado. Pero fue un choque al principio fuerte para ellos. Y también, como antes hemos hablado, de que al final yo mismo también tengo cada 2 por 3 un dilema, porque yo estoy muy especializado en una técnica concreta que es el trasplante capilar, que está tan de moda. ¿Qué es lo que mismo. haces en tu día a día? Es lo que hago todos los días. Pero siempre hay un dilema de tocar otras áreas de la medicina, ¿no? Mi madre pediatra, pues me gustaba, mi padre relacionado más con la medicina general o profesor de diferentes ámbitos sanitarios, pues también me gustaba, pero no puedes abarcar todo. Entonces yo lo que hago muchas veces para intentar cambiar un poquito el chip del trasplante capilar es también mi enfoque a nivel de educación, a nivel de profesor. Doy clases en diferentes universidades de España, en Madrid, en la Universidad de Alcalá, en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, y la verdad que me encanta porque me evade de mi trabajo en el día a día, de que no sea todo tan monótono. El tener otros médicos que vienen de otros países o de otras ciudades de España que quieren que tú les enseñes, también es un reto, te hace estar en el día a día súper bien formado porque después tienes que formar a ellos. No puedes no estar al día a día porque te pueden preguntar preguntas que ellos mismos han leído de ese año como novedades y no puedes estar en blanco. Saber la actualidad. Bueno, bien, es un camino diferente, un camino que ha supuesto mucho esfuerzo, muchos retos, pero mi vida siempre la enfoco en la motivación. Creo que una vida en la que no hay una motivación y un objetivo siempre lo más real posible, o un poquito más de lo real para que te motive todavía más. Creo que al final es una vida muy, muy vacía y al final la vida no consiste en lo material o en lo... No, consiste en un día a día con motivaciones, ¿no? Y al final pues lo que intento transmitir en mi vida. A veces pues me quita demasiado tiempo personal, pero bueno, ahora mismo con mi edad, que me considero todavía muy joven, con mucha progresión, ahora mismo quizás es lo que tengo más decidido. También tengo mucho apoyo familiar, que eso me permite poder dar un impulso a nivel profesional. Eso es muy importante. Y luego cuando tú eras pequeño, sí. ¿tú querías ser cirujano capilar? Imagino que no. Mira, si te digo la verdad, no sabía ni lo que era eso. Primero porque cuando yo era pequeño el tema del trasplante capilar en España no estaba no se tan veía, de moda, claro. era muy, muy, muy raro. Y yo quería ser realmente entre médico y arquitecto. Yo veía las casas y me encantaban. A día de hoy me sigue encantando la arquitectura. Siempre digo que si tuviera que invertir en algo diferente a la medicina sería probablemente un enfoque ahí. Y al final yo creo que hice medicina un poco por inercia, por ver a mis padres en el día a día en su trabajo, siempre escuchándolos hablar de medicina. A mí me gustaba y quizá por no arriesgar a hacer algo que tampoco conocía, pues decidí hacer medicina. Pero de pequeño, pues yo lo que hacía era jugar con lo que les regalaban los representantes de laboratorio a mis padres, rotuladores, libretas, jugaba con eso y bueno, eso yo creo que al final me unió un poco con la medicina. Pero en cuanto a cirugía capilar o todo lo que es la medicina estética... Eso ya vino después. Ni idea, o sea... Sí, pero bueno, te llamó la atención posteriormente, quiero decir. Sí, cuando estudié medicina, que era un segundo nivel, por así decirlo, al principio entras en medicina queriendo hacer una especialidad, después sales queriendo hacer otra, después cuando sales conoces apartados nuevos. Yo considero que medicina, la licenciatura en medicina, ahora es un grado, aprendes mucho de medicina, de forma teórica, pero realmente no sales sabiendo bien lo que es la parte práctica. Yo creo que tú te haces a lo que te gusta una vez que sales ya de la carrera y vas tocando diferentes perfiles. ¿Dónde te pones a trabajarlo? Yo toqué muchos perfiles, toqué desde la medicina de urgencia, la medicina más tradicional, diferentes enfoques de cirugía menor,
medicina estética, hasta que al final me centré en trasplante capilar porque tenía dos áreas muy bonitas, como es la parte médica, para tratar los diferentes tipos de alopecia mediante medicación tras un diagnóstico, y la parte estética de esa alopecia, que es el trasplante capilar. Que entra la cirugía capilar. Exactamente. Y luego, ¿quién es tu máximo referente? Pues mira, yo me formé con médicos, la mayoría portugueses. Me formé con médicos portugueses que me dieron las primeras nociones quizá más importantes. Al principio, pues, haces máster, haces cursos, pero ahí realmente no sales bien formado. Es como la carrera de medicina. Sales con un título, sales con unas nociones, pero después vas haciendo práctica con los diferentes médicos. Yo empecé con médicos portugueses, que la verdad que eran de los que más años llevaban aquí en España. Ahora tengo referentes, quizás no tanto a nivel nacional, tengo algunos referentes a nivel internacional que han elevado el trasplante capilar a un nivel ya por encima, a un nivel muy arquitectónico, y a mí que me gusta la arquitectura, pues siempre me motiva esa unión, como puede ser el doctor Sareb, búlgaro, que es un doctor que enfoca el cuero cabelludo como si fuera un plano arquitectónico, y te intenta hacer un chalet mediante esas unidades foliculares y dejarte lo mejor posible. Ese ahora mismo quizás es un referente. He cambiado de referentes porque, claro, al principio cuando tienes menos nivel, pues los referentes son los que conoces, que te han enseñado y que lo has visto como, wow, qué bueno es. Ya después, cuando vas progresando, a lo mejor ya no los ves tan bueno porque ya estás acostumbrado a tener ese nivel. Entonces, al final, yo creo que el referente va cambiando mucho. Depende del nivel que vayas obteniendo. ¿Y qué tan difícil es convertirse en cirujano en este caso? ¿Qué tan difícil es llegar hasta donde has llegado a día de hoy? Hay dos cosas difíciles. Yo, que formo muchos cirujanos capilares en este caso, los he formado tanto a nivel de máster como con cursos individuales que hacía, sobre todo anteriormente, ahora tengo menos tiempo. Yo le veo dos cosas difíciles. Una primera es la curva de aprendizaje inicial. Es una técnica que parece básica cuando tú la ves, pero no es tan básica, sobre todo si lo haces bien, si el médico es el que lo hace todo, no al estilo low cost que delega mucho en técnicos, ¿no? La curva de aprendizaje es difícil, en la que tienes que hacer una correcta extracción de las unidades foliculares, una correcta implantación, que al paciente cuando se le vea en la calle se le vea natural, sí, que no se le vea y le digas, te has hecho un trasplante capilar. Yo quiero que cuando se le vea, se le diga, te veo más rejuvenecido. Eso es lo que yo pretendo. Entonces la curva de aprendizaje es difícil. Una vez que ya obtienes esa curva de aprendizaje, siempre doy un margen de entre 1 y 2 años. Si prácticamente operas a diario, no es poco tiempo para poder decir que eres bueno. La segunda dificultad diría que es el mantenimiento. Para eso necesitas resultados, no hay otra. Tú puedes pagar marketing, puedes pagar publicidad, de todo. Pero si no tienes buenos resultados, no vas a tener una continuidad en muy largo plazo. Nosotros llevamos ya operando casi 10 años y prácticamente todos los días. Llevamos miles de intervenciones. Si no tienes buenos resultados, no vas a llegar en tantos años a operar. Puedes hacer clínicas comerciales como ya hay tantas en España. Sí. Invierten muchísimo en publicidad y siempre tienen pacientes, pero no llevan al boca a boca que les retorna pacientes de pacientes ya operados. Pueden ser clínicas que duren muchos años debido a la alta inversión en publicidad, o pueden ser clínicas, como hay tantas, que quiebran al final tarde o temprano. Claro. A mí me gusta mucho la medicina, no lo veo tanto desde un punto de vista empresarial. Puede ser un error el no verlo un poquito desde un punto de vista empresarial, pero me gusta tanto ser médico que me cuesta mucho unirlo con la parte empresarial. Entonces, bueno, yo veo esas dos dificultades dentro de mi terreno, el aprendizaje y la estabilidad en el tiempo mediante resultados. ¿Y tú qué planteamiento tienes a futuro? ¿Cómo va a evolucionar tu situación? ¿Vas a seguir pasando por las mismas clínicas que pasa o qué planes tienes? Yo siempre he tenido muy claro que una vez que ya pasé por las clínicas donde yo me formé y donde yo trabajaba con protocolos de la clínica, el siguiente paso era montar mis propias unidades. Montar unidades, como tengo ahora mismo, unidades propias, en las que el protocolo lo hago yo, desde que entra el paciente hasta que sale, en todas sus vertientes, tanto presupuestos como como post cirugía, como trasplante, técnicos, todo realmente se ejerce bajo mi protocolo. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Primero, seguir manteniendo con fuerza esas unidades, pero es verdad que tenemos un proyecto a corto plazo, de aquí a meses, en la que vamos a ampliar esa unidad.
no solo vamos a ampliar la unidad a nivel de trasplante capilar con más profesionales médicos, porque al final tenemos que intentar acortar listas de esperas, ya que llama a un paciente y les dices que la primera consulta dentro de 4 o 5 meses y muchos pues no quieren esperar. Esa es la principal problemática que tú me comentabas antes que tienes en tu situación, que al final claro, todo el mundo quiere, pero los tiempos de espera al final, como no tengan mucha gente... Ahora mismo nos llaman y les decimos 4 meses solo para la consulta y después a lo mejor otros 4 o 5 meses para operarte y dicen, ¿cómo voy a estar 1 año si a mí el problema de la alopecia ya me está afectando psicológicamente? Y que ya vienen de haber tomado la decisión de dar ese primer pasito de preguntar. Que cuesta, que cuesta mucho porque ya es cuando te empieza a afectar psicológicamente, ya te empiezas a poner gorrita, no bañarte en la playa, no bañarte en la piscina, peinarte de un modo estratégico. Entonces, claro, cuesta mucho, pero como lo hago todo tan médico y tan poco empresarial, en la que yo paso la consulta, yo opero de principio a fin, el postoperatorio, no me da opción a tener más agendas abiertas. Entonces, uno de los objetivos es crear más equipos médicos para poder captar más pacientes. Pero ahí hay una primera dificultad, que es conseguir que ese equipo médico tenga un nivel importante. Yo, para tener un equipo médico, poder conseguir más pacientes, economía, a costa de que los resultados bajen, prefiero no tenerlo. Entonces, la primera dificultad es formar bien a esos equipos médicos con sus técnicos. La segunda dificultad es que el paciente tenga la suficiente confianza para poderse operar con esos médicos y no con mi marca personal. Entonces, claro, eso conlleva tiempo, conlleva instalaciones, por eso ahora vamos a ampliar instalaciones. Y sobre todo conlleva, como te comenté, marketing. El marketing es fundamental. Yo era el típico médico también tradicional, quizá por familia, en la que no veía quizá el marketing al principio tan necesario si tú hacías las cosas bien. Y es verdad, sí, es verdad en el sentido de que si tú quieres trabajar contigo mismo de por vida un poquito, el boca a boca, quizá es medio suficiente. Pero si tú quieres ampliar, sin el marketing hoy en día es imposible. Sí, eso es lo que comentábamos antes, que de hecho teníamos la pregunta preparada para el bloque más de trabajo, pero bueno, al final lo estamos fusionando, de cómo, porque nosotros te hemos contado que nos dedicamos a la gestión de redes sociales para empresas y todo el tema del marketing, que lo externalicen, sí. Y tú nos decías ahí en el punto en el que se convierte el 50% de boca a boca y el 50% de marketing, que cada vez va creciendo más, sí. Y que las personas, que esa visión que tú tenías quizás pasa muchísimo, de no, yo sé que lo que hago está muy bien y mis clientes vendrán solos. Pero conforme van pasando los años y nos vamos actualizando, te vas dando cuenta de que cada día hace falta más, sí. Para ampliar más. Pero sí. También tienes que tener un equipo para poder responder ante esa... Sin duda. Yo hasta hace 3-4 años, el 80-90% de mis pacientes eran boca a boca. Y operábamos todos los días. O sea, no es que operemos 3 veces al mes y es que el boca a boca es suficiente por eso, ¿no? Siempre tenías clientes. Boca a boca, debido a los resultados. Tiene una cosa buena el boca a boca, que es la confianza, pero tiene 2 cosas malas, que es una exigencia muy alta, porque si no, no lo vas a tener, y es un tiempo también muy largo para poder tener un boca a boca muy grande. Hemos pasado a lo mejor de tener un 80-90% de boca a boca y un 10% mínimamente de redes sociales o de pacientes externos, a un 50% debido a que en los últimos 2-3 años pues, hemos aumentado la existencia en redes sociales. Ponemos muchos casos, intentamos tener un equipo detrás profesional que nos lleve. También yo he pasado por un camino intermedio, que es el yo querer hacer el marketing. Es como que es muy personal, pasa en todos los ámbitos, supongo. Quiero tener la confianza de que todo lo que se haga, palabra a palabra, la haga yo. Yo soy una persona también que cuido mucho el detalle, quizá por eso también me he enfocado mucho para la medicina estética, y te das cuenta de que no, de que tienes que saber delegar, de que al final los profesionales de redes sociales, del marketing, son los verdaderos profesionales, los que van a hacerlo mejor que tú. Y a mí al principio me costó mucho entender eso, pero ya lo entendí, y hasta qué punto que ya incluso nos ha aumentado los pacientes de redes sociales. Sí, que ya lo vas notando. Lo voy notando, sí. Pero al principio es muy complicado delegar cuando uno quiere que salga perfecto, pero que esto pasa exactamente igual que cuando tú tengas que formar gente para poder abarcar más. Y me gustó mucho la visión que me contaba antes de cómo enfocaban las redes para que las personas también vieran a ese otro equipo, que no solo te vieran a ti, sino que también tengan confianza. Eso es difícil y es fundamental. Al final tú puedes ir a clínica Doctor Loza, 4 meses de espera.
De pronto te atiende el doctor Gutiérrez y dices, bueno, ¿el doctor Gutiérrez quién es? ¿Qué casos tiene? Yo no he visto en redes sociales nada de él, yo no tengo boca a boca de él, efectivamente. Entonces es muy, muy importante. Diría que incluso más difícil convencer mediante redes sociales o mediante la confianza a los pacientes con un médico a lo mejor de referencia en esa clínica frente a una clínica convencional que no tiene médicos de referencia, que quizá para esa clínica es más fácil que vayan a médicos X, como pueden ser las franquicias médicas, que son al final clínicas comerciales que tú vas sin saber qué médico es. Es una clínica con un enfoque diferente, más económico, menos personal, quizá con algo de menos garantías. Y bueno, no es quizá mi protocolo a seguir, pero... Esto lo podemos considerar clínicas low cost, ¿no? Ese tipo de clínicas, sí. Cuéntanos un poco tu opinión sobre este tipo de clínicas low cost a nivel de implante y todo esto. Mira, yo soy una persona que nunca critico a compañeros. Hay gente que dice critico a competencia. Para mí la competencia no existe. O sea, ¿qué significa? El tener clínicas de medicina estética o trasplante capilar en tu misma ciudad, incluso en tu mismo barrio, a veces en tu misma calle, porque son calles principales, si haces las cosas bien, lo veo incluso una ventaja, porque comparas. Yo siempre le digo a mis pacientes que cuando vienen a consulta y ya lo tienen decidido y no han ido a más clínicas, siempre les pido, ve a más clínicas. Quiero que veas si el médico que te va a operar es el que te ha atendido en consulta y no a lo mejor un comercial o otro médico que es consultor simplemente. Quiero que veas si el médico es el que te va a operar de principio a fin. Quiero que veas el protocolo postoperatorio y la medicación que te va a mandar. Y cuando ya compares eso, ya podrás saber por qué hay precios de un tipo aquí y precios de otro tipo aquí. Me llegan muchos pacientes diciendo, doctor, si es que aquí me cobran 3 veces menos que aquí. Y cuando les explico la realidad de su caso, lo primero que me dicen, me están engañando. Realmente no me van a poder hacer en una sola intervención todo el espacio que me habían dicho. Hay que reducir costes de algún sitio al final, ese tipo de clínicas. Y al final no es que te hacen una, es que tarde o temprano te tendrán que hacer 2 o 3 intervenciones que acabarán con el mismo coste que la mía desde el principio. Entonces, bueno, la competencia no debe de existir, al revés, debemos de ayudarnos los compañeros. Creemos que haciendo las cosas bien siempre vas a tener volumen de pacientes, pero siempre hay que intentar crecer. Y es en lo que yo estaba quizá un poquito más parado hasta hace 2 o 3 años, y es cuando ya decidí meter más caña en redes sociales. A partir de ahí ya el siguiente paso es más instalaciones, más equipos médicos y poder dar un servicio un poquito más rápido, pero sin perder calidad. Sí, tú vas a seguir intentando mantener esa esencia, ese trato personalizado, pero bueno, compensándole al final, vale, que no solo vean al doctor José Loza, sino que también vean a otro tipo de profesionales que también hayan y también los conozca el público. Exactamente. Y bueno, es bastante buena estrategia, pienso, porque al final estás enseñando a las personas que te van a tratar y ya no va a ir sorprendido, sino que ya lo has visto previamente. Entonces, si pasamos ya un poquito más a preguntas más relacionadas con tu trabajo. Bueno, primero de todo, el premio nacional que recibiste en 2023 de medicina dentro de la cirugía capilar. Cuéntanos cómo fue para ti recibir este premio. Pues mira, aunque te suene un poco raro lo que te voy a decir, realmente los premios para mí no son tan importantes. Este fue un premio destacado porque al final sale en redes sociales, es un premio bonito, es un premio en el que tiene un título bonito, pero realmente, ¿qué te da un premio? Un premio te puede dar un poquito de marketing a corto plazo durante ese año que lo has recibido. He recibido más premios, he recibido premios por artículos científicos en congresos, por artículos en máster. Este premio que me comentas de Nacional de Medicina dentro del ámbito de cirugía capilar en 2023. Temporada 2022-2023 realmente. Para mí es bonito porque al final es un reconocimiento. En este caso ese premio lo enfoca o lo realiza los premios siglo XXI del periódico La Razón, lleva varios años haciéndolo. He de chivarte que el año anterior también me llamaron y me dijeron que había sido finalista para este premio. Y no lo gané. Siempre hacen primero una clasificación de los 3 posibles ganadores y el año anterior me ganó uno de Barcelona. Realmente fue una clínica, más que un médico. Yo estaba ahí destinado como médico, no como clínica, pero me ganó una clínica de Barcelona. Claro. Al año siguiente me volvieron a llamar
Y bueno, también me lo tomé muy bien, a pesar de no haber ganado el año anterior. Yo siempre me tomo bien las derrotas porque creo que te hace crecer. No te lo tienes que mirar como algo de negatividad o de revancha, sino como algo positivo. Sí. Y ya pues me lo concedieron. Me han intentado dar más premios, a otras revistas, a otros periódicos, que quizá he considerado premios, pues bueno, menores, premios demasiado marketingianos, demasiado enfocados en... bueno, pues quizás más por, vamos a llamar, porque les interese más por otro motivo que por la parte científica. Y la verdad que no es que me haya negado a recibirlo, simplemente pues no he querido recibirlo, pero siempre he puesto la excusa para un poquito quedar bien de que, bueno, de que las agendas están llenas. También es verdad que otros no los he podido recibir o obtener debido a que para eso tenía que dejar pacientes sin su cita de cirugía y son pacientes que cogen vacaciones. ¿Qué te quiero decir? Premios he recibido muchos. Ese quizás es el más conocido porque es el que más suena, sobre todo por el título y porque es un periódico pues, de ámbito nacional como es La Razón. Lo veo muy bonito, muy interesante, pero creo que el premio verdadero es tener buenos resultados. Yo por eso, cuando obtuve ese premio, nunca le he dado cancha en redes sociales. De hecho, claro, si tú ves mi Instagram, creo que aparece en el post número 80 desde el primero que hay ahora mismo. Porque para mí lo más importante son los resultados. Si tú ves mis redes sociales, son muy aburridas, pero dan confianza porque es resultados. Sí, pero tú ves al final el antes y el después, son casos de éxito que la verdad es que... Ese es el premio para mí. Para mí el premio, cuando los pacientes me dicen, he visto que has ganado un premio, he visto que conseguiste el primer premio dentro de tu grupo del máster de trasplante capilar, me dan un poquito igual. Sí, pero mira esta foto del antes y el después. Exactamente. Entonces, para mí el premio es el que día a día tenga resultados buenos, el que día a día opere y el que los pacientes me recomienden. Ese es mi premio. Entonces, aunque suene quizá un comentario muy popular o de bien quedar, para mí es que no lo es, para mí es que es verdad. No, además, soy una persona muy transparente que cuando digo algo es porque lo pienso de verdad. Y el mayor premio para mí son los resultados. Premios externos donde te dan una medalla, donde te dan un diploma, me encantan porque al final son motivaciones constantes, pero algo menor. Sí, pero lo que prioriza al final es el valor como profesional que tú tienes y que lo hagas bien y que hagas bien tu trabajo y que siga evolucionando. Sí, porque imagino que tú dentro de tu trabajo podrás seguir evolucionando, seguir formándote. Entiendo que estarás al día de todas las cosas de la actualidad dentro de tu mundo. Sí, eso es fundamental. Ya no solo, como te comenté, por dar clases en la universidad y estar en el día a día para que los alumnos puedan tener las novedades de ese año, sino por el hecho de que tienes que dar un buen servicio. Nunca hay que mirar a la competencia, pero tienes que pensar que si la competencia ofrece, por decirlo así, un servicio novedoso que además tiene buenos resultados y que no es comercial, porque muchas veces aparecen técnicas o tratamientos muy comerciales que son solo comerciales, no son realmente fructíferos en los resultados. Tú lo ves de lejos eso al final. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú tienes que estar en el día a día con todas las técnicas. Ahora mismo la técnica más novedosa de trasplante capilar es la que nosotros hacemos, que es la técnica FUE mediante implante de HI. Es una técnica en la que no hay que hacer incisiones previas, sino directamente vas colocando los folículos con una especie de implantador en la que no tiene que hacer los canales previamente. Y eso permite que el médico lo haga absolutamente todo. Eso quizá ahora mismo es lo más novedoso. Ahora está viendo otras técnicas que no me terminan de convencer a día de hoy, como es el trasplante de pelo largo para casos sencillos o pequeños. No me termina de cuadrar por diferentes apartados técnicos que no voy a decir porque os voy a aburrir, pero ahora mismo no me termina de cuadrar. O el tema de las células madres, lo veo simplemente como un plasma rico en plaquetas, que tanto habla la gente del plasma rico en plaquetas, un poquito fortificado, pero poco más. El futuro va a estar posiblemente en la clonación de las unidades foliculares. Ahora mismo están en Japón estudiándolo. No sé si nos tocará en nuestra vida. No sé si en España por temas éticos dejarán hacerlo y aparte en el caso de dejar hacerlo tendrá unos costes bastante elevados de laboratorio. Y por otro lado, el tema de intentar parar mediante medicación la alopecia androgénica. No tener que llegar a hacer una clonación de unidades foliculares para hacer un trasplante porque ya te he parado la alopecia androgénica. Pero ha habido muchos intentos publicitarios de decir diferentes tratamientos como la vacuna para la alopecia androgénica como un medicamento que ya tal, como temas genéticos que realmente a día de hoy no hay nada. Claro. No hay nada.
Pero bueno, estás puesto al final en las novedades que van saliendo y tú ya pues valoras, oye, pues esta técnica no me, a nivel técnico esto no me cuadra, esto sí me cuadra, y tú ya lo implementas, ¿no? En tu trabajo, Exactamente. en tu día a Lo día. importante es tenerlas captadas. Sí. Y ya después, si te convence, las implantas tú. Si no te convence, no las implantas. Y luego, si habláramos de, si pudieras resumirme en una frase o de forma corta tu filosofía de trabajo, ¿cuál crees que sería? Motivación. La filosofía de trabajo debe de ser motivación. Cuando a ti tu trabajo te quita casi 2/3 de tu vida, si no tienes motivación, estás perdiendo la vida. Y la motivación te conlleva a tener una ilusión por hacer las cosas bien, y para eso tienes que hacer un esfuerzo. Para mí el esfuerzo es lo fundamental. Yo más voy a valorar en compañeros que contrate para las unidades de trasplante capilar va a ser la motivación que tiene por su trabajo, el esfuerzo, el trabajo duro día a día, es lo primero que voy a valorar. Médicos que miren por el tema económico desde el principio, médicos que miren por el tema de imagen, en vez del trabajo primero a la sombra y ya después, no me gusta, no es mi filosofía de trabajo. Entonces, si yo tuviera que definir en una frase mi trabajo, te diría que me sobran palabras, que sería solamente una palabra, que es motivación. Es que eso es lo que te va a permitir hacer un buen trabajo, vivir feliz y seguir creciendo. ¿Y cómo puede cambiarle la vida o qué tanto le cambia la vida a tus pacientes este tipo de tratamiento? Muchísimo. Yo tengo de todo tipo. Tengo desde pacientes que tienen un mínimo trauma. Yo siempre digo que casi todos los pacientes que al final se acaban operando, un mínimo de afectación tienen. Muchos me llegan a consulta diciendo, doctor, yo no tengo afectación, yo vengo aquí por... No, tú has venido aquí porque ya tienes un mínimo de complejo, que a lo mejor no te termina de crear un algo mayor. Algo mayor, algo psiquiátrico, pero ya te está afectando a tu imagen y eso te hace pensar, te hace evitar diferentes cosas en la vida, como puede ser el bañarte en la playa, el peinarte de una forma estratégica. Y tengo un perfil de paciente así que, bueno, que lo sobrelleva y quizás no es tan importante el resultado, pero lo es. Pero después tengo otro perfil, como son pacientes, mujeres, que opero muchas, que la verdad que para ellas es un auténtico drama. Pacientes hombres, que también es un drama para ellos. Siempre recuerdo casos puntuales como el hombre de un pueblo de Sevilla llamado Estepa, que tenía un niño de 3 años y no se había hecho nunca una foto con él. Nunca. Le operé y al año de operarlo con el resultado me enseñó su móvil y estaba lleno de fotos con el niño, ya con 4 años, pero más vale tarde que nunca. Y ya no solo se motivó tanto, que se puso más fuerte, se pinchó cositas para ponerse mejor, y son casos ya un poquito más graves, pero son muchos también. Yo te diría que incluso un 50-50 de que estén bastante afectados frente a los que están algo menos. Pero eso de que no haya alguno que esté cero afectado, no me lo creo. Siempre hay un mínimo de complejo que quiere hacer que estés mejor. Quizá no lo expresan, pero sí que siempre hay... O pacientes operados en otras clínicas, que hacemos muchas reparaciones dentro de los trasplantes capilares. Que vienen de otra clínica, le han hecho un mal tratamiento o lo que sea, y vienen Nosotros siempre digo que tenemos diferentes tipos de trasplantes capilares. Siempre te enfocas en el del cuero cabelludo de quito y pongo, pero hay más. Esta barba, esta ceja, estas cicatrices de pequeño que a lo mejor han tenido accidentes de tráfico y se queda la típica marca. La típica marca de cicatriz. O cirugías reparatorias. O como ha aumentado tanto la demanda en España, han abierto desde el COVID, que ya la gente dejó de ir a Turquía, han abierto muchas clínicas low cost comerciales en España, que al final no hacen buenos trabajos. Ese es el problema de las clínicas low cost. Pueden hacerte un buen trabajo, pero la verdad que te juegas mucho el que no te lo hagan bien. El problema de hacerte un mal trabajo no es voy a otra clínica de confianza y que me lo arreglen. A veces no lo puedo arreglar, porque le han dejado la zona donante un poquito maltratada, porque la zona receptora la han dejado con un aspecto de muñeca excesivamente grande que no puedo tocarlo. Entonces, esos pacientes también tienen una afectación psicológica muy importante, incluso peor que antes de operarse. Si ya iban con un poco, ahora ya. Exactamente. Entonces, esos pacientes, para ellos, el resultado mío es fundamental. Yo siempre lo digo, que lo mío es una cirugía estética, pero debería de valorarse eso de estética, porque yo entiendo que otro tipo de cirugías pueden ser estéticas, como ponerte un poquito de labios, neuromoduladores,
Pero es que la alopecia es una enfermedad. La alopecia es calvicie, hay muchos tipos, donde hay que hacer un diagnóstico, donde hay que poner un tratamiento médico y donde el tratamiento quirúrgico para restaurar ese pelo que tú tenías previamente es el trasplante capilar. Yo creo que lo hicieron un poquito a nivel político para sacar el IVA. Mi cirugía, aunque soy médico, yo tengo IVA. Es un producto al final. A mí yo odio cuando me dicen lo de que es un producto que tiene IVA, lo odio. Yo siempre digo, prefiero no tener IVA, pero yo directamente me quito ese 21%. O sea, yo no lo quiero ganar. Yo lo que quiero es no decir que tiene IVA, que porque no es que me parece muy, no sé, muy poco médico, ¿no? Es como, no sé, es como que no lo veo dentro de mi ámbito, ¿no? Profesional. Y bueno, es así. Y ahora que hablábamos también de las clínicas low cost, ¿qué puede costar un tratamiento en una clínica low cost frente en un sitio donde tú... Mira, ¿qué diferencia hay? Los precios son muy variables. Yo te voy a hablar quizá de ámbito general, porque los precios son muy individualizados. A nosotros nos inflan las redes sociales directamente preguntando por mensaje privado qué coste. Y nada más, yo creo que hace como un copy-pega en 20 clínicas, qué coste, qué coste. Como si fuera un producto, ¿no? Sí, exactamente, como un producto, ¿no? Y eso se ha banalizado mucho por tema de clínicas low cost, tema de que el médico quizás ya no es el que ejecuta la totalidad de la cirugía y al final ocurre eso. Los precios son muy variables. Te hablo a nivel de trasplante capilar. Precios de cirugías, pues en una low cost a nivel nacional, a nivel internacional, pues bueno, puede haber de todo, porque ya depende de la filosofía del país, de los costes y demás. Pero a nivel nacional puede haber clínicas low cost, que yo he visto publicidad por 1.800, 2.000 euros. Un trasplante, que lo malo de eso es que te dicen que a lo mejor te hacen una cabeza entera, cuando una cabeza entera es imposible hacerlo en una única sesión. Pero tú vas a esa clínica, te dicen que por 2.000 euros te van a hacer una calvicie muy avanzada, y como no estés un poquito informado, caes. Claro. Y después puede haber clínicas un poquito de más confianza o más garantía, o más que garantía, porque en medicina la palabra garantía no se debe de decir, porque al final no es un producto, sino intentar hacer un buen hacer. Claro. Y en el caso de que algo es algo mal, responder. Puede variar mucho. Yo ya no te diría por cirugía, sino te diría por alopecia que tenga el paciente. Alopecias más pequeñas, como unas entradas, una coronilla, te pueden costar unos de 3.500 a 5.000 euros. Alopecias más avanzadas, entre 7.000 y 15.000 euros, más o menos. Hay algunos que quizás son un pelín más baratos y son clínicas buenas, y hay algunos que son un pelín más caros, o bien pues porque llevan muchísimos años de boca a boca, de marketing, de demanda, o bien por ciudades más grandes como Madrid y Barcelona, que eso también influye un poco, ¿no? Pero para tú tener una idea, entre 2.000 en una clínica low cost, en el que te vende que te lo hace todo, hasta de 6 a 15.000 una clínica de confianza en función del nivel de alopecia que tengas. Y ahora que hablábamos de esto, más de 400.000 calvos peregrinaban a Turquía cada año en busca de injertos baratos. ¿Esto por qué sucedía? Mira, muchos pacientes me llegan a consulta y me dicen que Turquía era la que creó el trasplante capilar. Y no es así. El trasplante capilar se creó principalmente en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, que a día de hoy son muy buenos. De hecho, grandes médicos de España que se dedican a trasplante, que llevan muchos años, más que yo haciendo trasplantes, de los cuales yo incluso he aprendido de muchos, han sido médicos que han emigrado de Brasil y de Argentina, han venido aquí y han sido los que han desarrollado el trasplante capilar en España, han sido los que nos han enseñado los españoles. A mí me ha enseñado una médico brasileña portuguesa que ahora vive en Lisboa, un médico que vive en Oporto. O sea, me han enseñado médicos que no son españoles. Hay algún argentino también que es muy bueno, que lleva muchos años. Entonces, ¿por qué Turquía la gente se piensa que es la que ha creado el trasplante? Porque hasta hace 10 años, más o menos, 8 años, 10 años, el trasplante capilar no era tan conocido en España. Aparte de no ser tan conocido, no había tanta publicidad, no había tantos médicos que lo elaboraran, y los costes eran altísimos. Ahí ya si nos íbamos a costes que eran de 8 o 10.000 euros un tratamiento básico a los 30.000, una alopecia bastante avanzada. ¿Qué ocurre? Pues Turquía vio un poco el negocio, intentó abaratar, intentó ver estrategias para
Bueno, pues para que le saliera rentable y bajó mucho el precio. Aparte de bajar mucho el precio, eso ya amplió una serie de personas que antes no se lo podían permitir y aparte de eso, pues creó mucha publicidad. Sí. Eso hizo que se conociera el trasplante. El trasplante en España pasó de un tema tabú a que hace 7, 8 años estuvieran los anuncios de las televisiones. Anuncios de seguros de hogar, donde te imaginabas un viaje, te imaginabas un hombre con calvicie haciéndose un trasplante y ya por último la tercera imagen era un seguro de hogar. Y eso nos lo creó Turquía. Digo nos lo creó porque a mí Turquía me ha venido bien. Mucha gente dice, es que a ti Turquía te ha hecho bajar, te ha hecho... No. A mí Turquía me ha hecho tener pacientes todos los días porque se ha dado a conocer el trasplante, se ha dado a conocer que es una técnica poco invasiva, que es una técnica muy llevadera y tampoco hemos bajado tanto el precio porque hemos seguido dando un servicio de calidad. Entonces al final la gente que conoce ese territorio, ya como es el trasplante capilar, y quiere algo un poquito más personalizado, sigue viniendo a nosotros, pero ya lo conoce, antes no lo conocía. Entonces Turquía se puso tan de moda que llevaba allí paquetes de personas, ponían comercial en diferentes... Y paquetes de experiencia casi. Era apoteósico aquello, eran aviones llenos de cintas, todos de Turquía, de operarse, y el COVID le vino fatal, porque el COVID le cerró las puertas y muchos de esos comerciales que mandaban a Turquía decidieron montar clínicas low cost ya en España. Precios similares o un poquito más elevados, pero ya la gente por 500, 1.000 euros decía, yo hasta Turquía no me voy por si me pasa algo, por si tal, por si cual. También vendían mucho la moto de que un viaje con todo, o sea, vuelo, hotel. Sí. A mí me venía gente hace 10 años que me incluye un vuelo, un hotel, una experiencia en Estambul. Y yo decía, pero si una persona cuando se opera está deseando de irse a su casa y descansar, ¿qué me estás contando de un hotel, de un vuelo? Si yo siempre te recomiendo que te operes, a ser posible en un sitio cercano a tu domicilio. Tranquilito. Yo tengo pacientes de toda España y yo a veces de broma le he dicho al paciente de Galicia o del País Vasco, le he dicho, ¿cómo vienes a Sevilla a operarte? ¿No conoces a ninguno allí? No, yo quiero contigo. Vale, digo, pero que si tienes uno de confianza, quédate mejor allí. Porque al final es la facilidad para todo el postoperatorio. Y luego tiene mucho tiempo de reposo. ¿Cómo es de complicada la recuperación? El post tiene una cosa buena. El postoperatorio de un trasplante capilar es bueno porque el trasplante capilar es cirugía menor. Cirugía menor conlleva que no hay que tener ingreso hospitalario, conlleva que no hay anestesia general y conlleva a prácticamente no tener complicaciones en una recuperación rápida. El trasplante capilar no tiene curas, lo que tiene son lavados. El trasplante capilar no tiene prácticamente complicaciones mayores como puede ser sepsis, celulitis, simplemente pueden ser pequeños granitos que salen por el propio pelo al crecer. El postoperatorio siempre recomiendo que tengas unos 8 o 10 días para recuperarte, no por el tema de que tengas que estar en un reposo absoluto en casa, de hecho tú puedes salir a dar un paseo casi el mismo día de operarte sin que te dé el sol y sin golpes, pero puedes salir. El problema está en la imagen estética. Siempre que me viene un paciente me pregunta ¿cuándo es mejor operarse? Le digo que en cualquier época del año. Muchos dicen, ¿en verano también cae sol, calor? Sí, también. Si tienes 8 o 10 días libres para recuperarte, no puedes tomar el sol, no puedes ir a la playa, pero te puedes recuperar perfectamente si tus vacaciones son en verano. ¿Para qué? Para que el apartado estético, que es cuando estás más inflamado, más enrojecido, tienes las costritas, tardan esos 8 o 10 días, los dejes ya y ya a partir de los 10 o 12 días tengas una integración social y laboral perfecta. Sí, retomes tu trabajo y ya no vayas. Claro, yo tengo muchas profesiones que trabajo que en función de la profesión casi ya sé cuándo se va a operar. Profesores, en julio. Futbolistas, en junio terminan la liga. El problema de los futbolistas es que siempre te llaman a última hora. Son anécdotas. Te llaman a final de temporada, doctor, que necesito 1 o 2 semanas operarme porque que empiezo ya la pretemporada dentro de 1 mes y medio. Tienes que intentar colocarlo como sea. Comerciales, por ejemplo, pues que a lo mejor finales de enero ya después de las rebajas, de las navidades, bajan un poco, quieren operarse. Por eso depende un poco de tu situación laboral. Y luego, ¿qué media de edad suelen tener tus pacientes? La media a nivel estándar diría que está entre los 28, 30 años y los 40. Esa quizá es la media más habitual que tengo. Pero he operado hasta chicos muy jóvenes, con 21 o 22 años,
Tú dirás, oye, esa edad tan joven, Claro. si tú estabilizas al chico con medicación, si no tiene una alopecia muy agresiva, si tiene una zona donante buena y va a tomar medicación para estabilizar y evitar que siga perdiendo el pelo, tú lo puedes operar, pero tienes que hacer las cosas bien. No operar a lo loco a un paciente muy joven para que dentro de 3 años se tenga que volver a operar y así de forma constante. Hasta personas mayores de 82 años que opera un hombre de San Sebastián. Entonces, fíjate, desde los 20 años hasta los 80, Hey. pero lo más frecuente, si nos ponemos en una horquilla, 28 a 40. Es lo más frecuente. Fíjate. Y, por ejemplo, la alopecia entiendo que es la enfermedad principal que provoca el que una persona se acabe haciendo este tipo de tratamiento. Sí. Pero también habrá otro... O sea, yo mi duda es si con alopecia, por ejemplo, una persona ya nace, ya es una cosa que tal, o eso se va... Hay unos hábitos que tú puedes mantener para no quedarte calvo, entre comillas, o eso directamente es por... Claro. La alopecia es calvicie. Dentro de la alopecia hay multitud de tipos, ¿no? Está la alopecia androgénica, que es la típica que solemos ver con entradas, coronillas, hasta que al final acabas quedándote completamente. Alopecia areata, cuando son las pequeñas placas que llamamos del estrés. Alopecia frontal fibrosante, cuando esa mujer que ya se va haciendo mayor empieza a perder la zona de la diadema. ¿Qué te quiero decir con esto? Alopecias hay muchos tipos, pero la que causa la mayor pérdida o el mayor número de casos de pérdida de cabello es la alopecia androgénica, es la llamada alopecia o calvicie común, en la que tienen sobre 7 de cada 10 hombres en España y 4 de cada 10 mujeres. Somos el país casi del mundo con más alopecia, o entre los 3 primeros estamos seguros. Eso es lo que te causa la alopecia y el 98-99% de los casos que al final acabamos operando. Esa alopecia, como su nombre indica, no es por otros hábitos que no sea los andrógenos, la hormona, la testosterona, y génica de genes. O sea, es una unión de personas predispuestas genéticamente debido al tema hormonal. ¿Después pueden influir otros factores? Sí, pero muy poco. Pero no suele O sea, ser... tema alimentación, estrés, gominas, secadores, malos hábitos, fumar, drogas. Es tan poco relevante que ni lo prestamos atención. Claro. A lo mejor puede ser causante de un 3% de la alopecia, que son muy pocos. Es androgénica, nada más. Esos son los casos que solemos operar. Son los casos perfectos porque tenemos una zona donante que no tiene predisposición a caerse, con lo cual sacamos de ahí el folículo y lo implantamos en el área que se ha caído. Con lo cual estamos restaurando lo que has perdido con la alopecia androgénica, pero también hay que tratar mediante medicación el resto del cabello para evitar que se siga perdiendo. Claro. Si no, vas a necesitar más cirugías el día de mañana. Y el problema de necesitar más cirugías, porque a mí me llegan muchos pacientes, doctor, a mí el tiempo y el dinero me da igual. Y yo les digo, sí, pero tu donante sufre. Mientras más cirugías te hagas, más sacas de la donante. Claro. El pelo de la donante no vuelve a crecer. Eso es un mito también, que mucha gente piensa. Cuando tú quitas un pelo para injertar en otro sitio, tú estás haciendo un trasplante, estás quitando un riñón de un sitio para poner en otro, con lo cual el pelo que tú extraes no vuelve a crecer. ¿Por qué entonces a la gente no se le nota que se ha hecho un trasplante? Porque intentamos quitar un folículo de cada 4 o 5 y así que el resto le tape perfectamente. O sea, tú lo que haces básicamente es, en la zona de detrás, por ejemplo, hay pelo y entonces tú vas cogiendo de diferentes puntos. Exactamente. Y entonces así es como haces que no se note. Es como reorganizar el pelo que te queda. Es como decir, la zona donante tiene mucho pelo, entonces yo lo que hago es, y además no tiene predisposición genética, yo lo que hago es lo cojo y lo pongo en un sitio que no hay. Pero claro, si tú al final acabas haciéndote muchas intervenciones, ¿cuál es el problema? Que ya no estás quitando 1 de cada 4, ya estás quitando 2, claro, 3, y al final acaban viéndose marcas debido al número de cirugía que te has tenido que hacer. Qué barbaridad. Y eso es fundamental a evitar. Es fundamental. Y una duda que me ha surgido, antes se decía mucho que si el padre de tu madre era calvo, tú también ibas a ser calvo. ¿Esto es real? En parte sí. O sea, ¿qué significa? La genética lo es todo en la alopecia androgénica. Y la genética proviene de un padre y de una madre. Es cierto, por lo menos en mi experiencia y en los estudios que he visto a nivel estadístico, que quizá influye más el gen materno que el gen paterno. Muchas veces dice padre calvo, hijo calvo, y no es así. Abuelo materno calvo, posibilidades de nieto calvo. Aún así, es mixto. O sea, ¿qué significa? Tengo casos de padre materno completamente con alopecia total y el nieto
tener mucho pelo. O al revés, o los dos tener mucho pelo y el nieto salir alopésico, pero siempre hay predisposición genética. Siempre un mínimo de genes tienes que tener. Pues yo puede ser que me quede calvo dentro de unos años, entonces. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Prevenir. Cuando tú empieces a notar que vas miniaturizando el pelo y afinándolo... En ese momento... Medicación, porque así evitas que se caiga el pelo y evitas el trasplante capilar. Yo me dedico únicamente, dentro de la tricología, de la parte capilar, yo me dedico además en exclusiva al trasplante. O sea, yo estoy especializado en capilar, pero solo me dedico dentro del área de capilar a trasplante capilar. Y muchos pacientes me dicen, doctor, qué honesto eres, que a ti la medicación te quita trabajo. Sí, pero es lo que te digo, soy más médico que empresario. Claro. Y al final sé que con medicación vas a evitar hacerte más cirugías, eso va a evitar que la zona donante se te fastidie y además va a hacer que tu pelo sea más grueso, con lo cual el resultado del trasplante va a ser más bonito. ¿Y siempre se empieza con el tratamiento médico y luego ya se acaba haciendo una cirugía o no tiene por qué? No tiene por qué, porque hay casos que ya te vienen con alopecias avanzadas. La mayoría de pacientes no te vienen porque están empezando a notarse un poquito de pérdida de densidad. Ya te vienen con entradas que ya le preocupan psicológicamente, te vienen con coronillas. Entonces, ese tipo de casos, la medicación no le va a servir para restaurar lo que ya ha perdido. La medicación lo que va a hacer es estabilizar esa alopecia y que no siga perdiendo. Pero ya el trasplante capilar es una estrategia de primer nivel o de primer paso, porque ya eso no lo vamos a poder recuperar mediante medicación. Entonces depende del caso. De ahí la importancia que vayas a que te valore el médico que te va a operar, o si no te va a operar, por lo menos que te vaya controlando. Es que hay, para las personas que estén en su casa, ¿cómo sé cuándo me estoy empezando a quedar calvo, por ejemplo? Es una pregunta muy buena, porque creo que casi nadie, al revés, creo que casi todo el mundo medio lo sabe, pero no le da tanta importancia hasta que ya se pierde. Muy fácil. Alopecia androgénica, yo me centro en esa porque es más del 90% de los tipos. Empiezas con una miniaturización. Siempre empiezas viéndote el pelo cada vez más finito. Tú tenías un pelo muy grueso con 20 años y ahora de pronto con 25 empiezas a vértelo más afinado, menos volumen, te cuesta más el peinarte con volumen. Eso ya es un signo precoz de posible alopecia androgénica. El otro signo ya es el que esa miniaturización ha ido progresando y ya te empiezas a ver un poquito de entradas o un poquito de coronilla en los ascensores o en fotos que te hacen por detrás. Ve rápido al médico para que te ponga medicación. El problema también de la medicación, que mucha gente está en contra de los llamados químicos. A eso le llaman a la medicación. Claro. A ver, la medicación es algo fundamental, porque la medicación es para tratar enfermedades. Tú dirás, bueno, ¿qué me vas a decir tú que soy médico? Es que es verdad, la medicación es lo que te trata la enfermedad. Sí. Si tú quieres perder el pelo, no te tomes medicación, porque el pelo no es algo patológico a nivel de que no te vas a morir por quedarte calvo. Pero si es cierto de que si a ti te importa el no quedarte con alopecia, no ser calvo, ¿no? Pues tómate la medicación para la enfermedad. Tómalo a tiempo. Siempre hay pros y contras, por eso hay que valorar al paciente su historia clínica, para ver si tiene más pros que contras, con lo cual la medicación es fundamental. Yo te puedo decir que un 95% de mis pacientes operados toman medicación. Y ese 5% restante, no por dos causas, o una estabilidad de muchos años, hombres mayores de 60 años que a lo mejor está más contraindicado que... O el resto de ese 5%, un 2-3%, efectivamente porque son negados a los químicos, a pesar de todos los contras que les pongo. Yo los respeto, pero tienen que ser conscientes de que pueden seguir perdiendo el cabello. No el trasplante quizás tanto, sino el suyo. Y luego, por ejemplo, claro, es que mucha gente cree en los remedios alternativos y no cree en la medicina o está muy en contra de eso, pero realmente lo que está demostrado es lo que está demostrado y lo químico es lo químico y al final es lo que funciona. Entonces... El capilar es un área que se habla mucho, o sea, política, fútbol... Sí, además se dice mucho que la medicina, ¿no?, para la calvicie y todo esto siempre ha tenido muchos contras, se comentaba... Sí. El mayor que se habla es de lo de la disminución de la libido. Sí. Eso es lo que todo el mundo me llega a consulta, le da un poquito de vergüenza decírmelo y yo, para intentar un poquito romper el hielo, siempre... Doctor, es que me he enterado que de esto te has enterado, ¿no? Un poco para romper el hielo, ¿no? Y
Y le digo, mira, efectivamente hay casos descritos. Yo, por ejemplo, en mi caso ha habido muy pocos, de miles y miles de dutasteride y finasteride, que es el antiandrógeno, quemando. A lo mejor hablamos de un 1%, un 0,5%, o sea, hablamos de uno de cada 150 o 200 pacientes que ha podido tener disminución de la libido. Muchos de esos quizás han sido más por efectos psicológicos de haber leído en internet. Ya, sí. Otros también por personal, están estresados, están mal con sus parejas, tienen saturación laboral y lo asocian al medicamento. Siempre buscamos el poner una excusa que no sea a lo mejor algo que nos interese, ¿no? Y después si hay un porcentaje que sí puede ser por el propio antiandrógeno. Pero es tan poco frecuente que merece la pena. Tiene mucho más pros que contras. Después otra cosa buena que tiene es que si eres de ese pequeño porcentaje, tú lo dejas de tomar y el efecto es reversible. O sea, ¿qué significa? Tú vuelves a tu estado normal. Sí, otra cosa es que tú ya no volvieras nunca. Entonces yo me pensaría mucho en mandar la medicación, no por nada, sino porque a ese 1% le fastidiaría de por vida. Pero como es reversible, bien, tiene muchos más pros que contras. O sea, que en ese sentido se pueden quedar tranquilos y sobre todo lo que tienen que tener es un seguimiento médico. Eso es muy importante. Y antes que hablábamos de la cirugía en sí, que nos ha explicado un poquito más o menos cómo funciona, que es súper curioso, pero tú, o sea, ¿cuánto tarda en hacer una operación de ese tipo? Porque claro, si estás trasplantando cada uno, es como si trasplantaras cada uno de esos pelitos, ¿no? Que luego, esos folículos que se llaman, ¿no? La duración de la cirugía debe de respetar unos estándares de calidad. ¿Qué significa? Tú no puedes echar 12 o 15 horas haciendo una cirugía de una calvicie grandísima, porque como todo trasplante, esos folículos tienen un tiempo de supervivencia. Tú no puedes sacar el folículo e implantarlo a las 6 o 7 horas, porque ese folículo se puede morir, no puede ya prender, no puede crecer. Entonces, lo ideal es que una extracción de las unidades foliculares dure entre 2 o 3 horas. Esas unidades foliculares que vamos extrayendo de la zona donante de forma repartida, lo ponemos en función de suero fisiológico, ringelactato o diferentes concentraciones, para estar hidratados y siempre a una temperatura X para que estén idóneas, ¿no? Para estar en condiciones idóneas. Esas unidades foliculares que hemos sacado, las primeras las ponemos en un sitio, las que sacamos a continuación en otro, para que después la implantación sea en el mismo orden y que estén puestas ya implantadas en el mismo orden que se han ido sacando. Una vez que implantamos, la implantación no debe de durar más de 3-4 horas. ¿Por qué? Por lo mismo, para tener tiempos de supervivencia. Hay un factor en clínicas low cost o comerciales en las que a lo mejor por tal hacértelo en un solo día todo, te hacen durante una mañana entera 5 o 6 horas la extracción y después otras 5 o 6 horas la implantación. Todo seguido. Y al final, cuando tú ves el resultado, dices, ¿dónde están esas unidades tan grandes que me han puesto? Y es porque la supervivencia ha sido bajita. Y ahí tienes la explicación. Después influyen otros factores, ¿no? La medicación, la biología del paciente, pero eso del tiempo de supervivencia es fundamental. Con lo cual, una cirugía que debe de durar una jornada laboral, debe de llegar el paciente a la clínica y a las 8 horas más o menos irse de la clínica. O sea, el paciente llega sobre las 8, nosotros empezamos la cirugía a las 9:30, terminamos la primera parte sobre las 11:30, 12 menos cuarto, le damos algo para comer, que descanse un poquito y después unas 3 horas de implantación hasta las 3:30, 4. Ponemos una película en Netflix, están súper relajados, anestesia local, no nota absolutamente nada, habla a veces con nosotros, se quedan dormidos la mayoría de veces. O sea, es una cirugía muy llevadera. Y bueno, luego vamos a pasar un poquito, si hablamos de tu futuro, ya nos has contado un poco los proyectos que tienes en mente y cómo va a evolucionar y todo esto. Pasamos ya directamente a las preguntas rápidas. El futuro. Bueno. El futuro, ¿sabe cuál es mi problema? Que no tengo un futuro claro porque como siempre quiero crecer. No sé cuándo voy a parar. O sea, ¿qué significa? Yo tengo ideas de futuro. Siempre hay que tener una idea a corto y medio plazo. A largo plazo es complicado porque varía todo. Pero desde luego mi ilusión es seguir en mi territorio a nivel capilar y crear quizá, que es lo que el siguiente paso, aparte de una unidad capilar más grande, poder crear dentro de la clínica unidades relacionadas con la estética, que a lo mejor no las lleve yo, pero sí las lleven diferentes directores médicos, como
Puede ser la medicina estética, la cirugía plástica, la cirugía bariátrica, vascular, nutrición, endocrinología, urología, ginecología. Eso es un proyecto que tenemos a corto, medio plazo, o sea, no estamos hablando de largo plazo. No, no. Y cuando digo a corto, medio plazo es porque ya está todo gestionado. Ya está en la en que marcha. el paciente cuando entre no solo se enfoque ya a nivel capilar, sino que le podamos dar todos los servicios relacionados con la salud, con el anti-aging que está tan de moda y con la parte de la coraza que es la estética. Ese es quizás el futuro a corto o medio plazo más fuerte que voy a tener. En poquito tiempo eso saldrá a la luz quizás, ¿no? Ya estoy trabajando en ello, imagino. Sí, meses. Meses, pocos meses. Pues que todos estén atentos y... Pocos meses, sí. Y ya Pocos lo verán. meses. Pues nada, si te parece, pasamos ya a las preguntas rápidas. ¿Vale? Está siendo una conversación súper interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimas cosas que no tenía ni idea. Yo me lo estoy pasando muy bien. La verdad que bastante a gusto. Pero bueno, vamos a pasar un poco a las preguntas rápidas. Son una sección que tenemos que simplemente tienes que responder a este tipo de preguntas con una frase, una palabra, muy corto, muy rápido, ¿vale? Para conocerte un poquito mejor. Empezamos. Mejor sitio para vivir. Bilbao. Tu mayor logro hasta ahora. Mis 2 hijos y mi mujer. ¿Cómo te describirías en 3 palabras? Cabezón. Honesto y familiar. ¿Próximo viaje? Es que con 2 bebés de 3 meses es complicado decirte eso. Pero quizás el norte, cuando los niños ya no nos dejen. Bilbao, Cantabria, Asturias, porque nos gusta mucho esa zona. ¿Tienes alguna fobia? No. Si pudieras cambiar una sola cosa de ti, ¿cuál sería? Muchas. Lo que pasa que es difícil porque no es cambiar, quizá es más perfilar, ¿no? Ser algo menos cabezón, dedicar más tiempo a lo mío personal, pero claro, eso es complicado. Entonces, ¿qué cambiaría de mí? Pues quizá ser menos cabezón, menos tozudo, ¿no? Sí, eso quizás. Que a veces también viene bien, ¿eh? Sí, por eso lo perfilaría, más que cambiar lo perfilaría. Y, bueno, trabajo anterior es el mismo que sigue realizando, ¿no? ¿Te refieres a...? Trabajo anterior, como tal. Sí, igual. Y luego trabajo de tus sueños también, al final ya hemos visto un poco la evolución que va... Claro. El trabajo de mis sueños sería el que estoy haciendo ahora, pudiendo tener un poquito de más tiempo personal. Más a nivel de gestión quizá que tan implicado. Sí, lo que pasa es que la gestión empresarial tampoco me encanta, me gusta mucho la parte médica. De hecho, la gestión empresarial se la voy a dejar a mi pareja principalmente en los proyectos nuevos. Mi trabajo, tal cual, pero en vez de dedicar 300 horas al mes o 350 horas al mes como le dedico, pues dedicarle 200, que no son pocas, y poder dedicar las otras 100 a un trabajo personal, o sea, a trabajo de mi familia. Eso quizás sería trabajo familiar. ¿Y en qué o en quién piensas cuando estás de bajón? ¿Cómo te sustentas tus bajones? ¿Piensas en algo? ¿Tienes Hombre, algo que hagas? ahora quizás en los 2 bebés. Lo que pasa que, claro, eso a su vez me hace querer estar más con ellos. A mi pareja, no es que mi pareja sea menos, es que mi pareja hasta que ya ha dado a luz ha sido única conmigo porque ha sido la que ha trabajado pegado a mí. Ella es enfermera y ella es la que estaba en el quirófano cabeza con cabeza, para lo bueno y para lo malo. Por suerte casi todo para lo bueno. Hemos llevado muy bien. Mucha gente nos pregunta que cómo es eso de... Sí, a veces es además, ella es la mano derecha y la gestora de todo. Entonces, claro, en ella no es que no piense, es que nada más mirar así de reojillo la tengo al lado operando conmigo. Y en casa igual, oye esto, oye lo otro. Entonces es 24 horas pegado. Pero bueno, ahora pues que no está ella, pues en ella, en los bebés, en mi familia. Al final es eso, familia. Yo soy muy familiar. Mi abuela de 100 años que tiene. ¿Tiene 100 años tu abuela? Va a cumplirlos ya en breve. ¿Otra? Entonces, bueno, mi tía, la pobre, que ella era catedrática de medicina, ella murió la pobre, era como mi segunda madre. Entonces, bueno, tú dices, bueno, pero momentos de bajón como... Sí, porque al final te dan alegría, son gente importante en tu vida. Totalmente. Es como que dices, estarían orgullosos de mí en ese sentido. Piensas en ello, es como que te... Claro. ¿Crees en Dios? No. Creo en el esfuerzo y en que las cosas pasan porque casi todo es porque tiene que pasar. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
aumentar de 24 horas el día a 48 como mínimo. ¿Cuál es el último libro que has leído? Pues La Catedral del Mar, me gustó mucho. ¿Qué canción cantarías en un karaoke a pleno pulmón? Pues mira, te voy a decir el medio trauma que tuve de pequeño, que me encantaba Alejandro Sanz por mi padre, ya ni lo escucho, pero me encantaba. Entonces yo, por recordar aquello, pero de una forma ya graciosa, era en el colegio, los de estos del final de curso, a mí me encantaba y el profesor me puso a cantar Corazón Partido allí en medio de todo el mundo y tambaleaba más la boca y todas las cosas. Entonces, ¿qué canción cantaría en un karaoke? Corazón Partido. ¿Y cuál ha sido la mejor época de tu vida? Ahora. Lo está siendo. Ahora. Es que para mí la mejor época siempre debe de ser el presente. Al final es disfrutar de la vida. He tenido muy buenas épocas de mi vida. La época de vivir en Bilbao, por eso es algo que siempre tengo ahí. La época universitaria, la época de cuando era pseudo futbolista en juveniles. Pero el ahora, es que el ahora no es peor que esas épocas. Entonces diría ahora. Con un trabajo que me gusta, 2 bebés que han nacido hace poco, ¿qué más puedo pedir? Totalmente. Y si pudieras cambiar algo del mundo, una sola cosa, ¿qué cambiarías? El hambre y la enfermedad no curada. Como médico, eso es que es difícil porque es un tema político, un tema económico, claro. Es un tema de muchas escalas, pero si pudiera cambiar algo, pues que todo el mundo... Veo esos países africanos, esos países sudamericanos que pasan hambre, y lo que nunca me gustaría ver en la vida es esa crueldad, las imágenes de niños o personas, ya no niños, también adultos, muriéndose de hambre o por enfermedades no curadas. Eso es lo que yo cambiaría. Para ti como médico tiene que ser muy... Sí, sí, sí. Y si pudieras cenar con cualquier persona viva o muerta del mundo, ¿cuál sería? ¿Con quién cenarías? Está difícil. Es difícil, sí. Es difícil. Por eso no me habéis dado las preguntas antes. Tiene que salir espontáneo. Pues mira, quizás con Valentín Fuster. Es un médico cardiólogo, jefe de servicio del Monte Sinaí de Nueva York. Entonces me gustaría ver cómo a nivel profesional ha escalado tanto de ser un médico español que ha llegado a la máxima cima del mundo norteamericano, que es tan complicado, siendo el jefe de servicio de una de las especialidades más duras de uno de los hospitales de referencia a nivel mundial. Entonces me gustaría hablar con él, ya no a nivel médico, sino a nivel personal, a nivel de cómo has escalado tanto, cómo has sido tan valiente y cómo has sido tan inteligente de poder ir. Creo que al final va a tener pocas palabras en ese sentido. Será una persona muy inteligente, una persona única y al final la inercia lo ha hecho estar ahí. Pero sí, Valentín Fuster. Seguro que te podría transmitir algunos consejos que te podrían venir bien en el futuro. Sí. Y a nivel empresarial mucho. Claro. Por eso te he dicho ya más a nivel quizás médico. Porque ahora mismo estoy en un punto de mi vida quizás más médico que empresarial. Y para finalizar, ¿quién te gustaría o quién nos recomendarías que pasara por este programa? También. Pues... Alguien que tú conozcas que diga, ostras, pues esta persona puede ser muy interesante para... Que no tiene por qué ser conocida, ¿eh? O alguien Pues mira, hay... A mí que me gusta mucho el mundo de la arquitectura, hace poco conocí mediante redes sociales a un estudio arquitectónico que me gustó mucho, que da la casualidad de que es de aquí de Murcia. Y hace unos trabajos maravillosos, creo que está teniendo mucho éxito, y que el estudio arquitectónico se llama Señorita Rottermeier. Me encantó, me salió en Instagram y me encantó la arquitectura que hacen. Me metí un poquito en profundizar en ellos como profesionales y los veo muy parecidos a mí en el sector arquitectónico, de que son muy perfeccionistas, muy personalizados, muy honestos, muy serios. A mí que me encanta el crear casas, me metí en su web y te explica detalladamente incluso temas tan turbios como costes, como que eso no te viene en ningún sitio. Entonces creo que es interesante por ser de la región de Murcia, por ser un estudio arquitectónico que está teniendo mucho éxito
y por sus resultados. Pues gracias por la recomendación, le echaremos un vistazo e intentaremos Ellos conocer lo que hay detrás. Hace poco que vi, pero es que es muy complicado decirte a alguien así. Conozco mucha gente que le ha ido muy bien en sus negocios, que han crecido, pero reuniendo una serie de cosas, pues mira, hace poco que los vi, ¿por qué no? Sí, de hecho, también dentro del mundo medicina también nos gustaría entrevistar a diferentes tipos de profesionales Dentro del mundo medicina, que pudieran contarnos así experiencias, o quizá un cirujano general o gente... dentro del mundo medicina, pues Tenemos que buscar, a ver. es complicado de decirte dentro del mundo medicina. Sí. Porque, claro, estoy tan enfocado en mi área. ¿Pero tú también te relacionas con diferentes tipos de profesionales o estás muy centrado en tu área? Ahora no mismo sales de muy ahí? centrado en mi área, muy centrado. A nivel estético quizás estoy incluso un poquito apartado, aunque sí que conozco mucha gente. Y a nivel de medicina tradicional, súper apartado. Ahí sí que es algo que no toco, que tengo compañeros que se dedican a ello, pero son médicos tradicionales de hospitales y eso. Ahí sí que me costaría mucho decirte. Pues nada, si te parece, pasamos ya a la sección del diario, que esto no te lo hemos explicado tampoco, creo. ¿Vale? Pero bueno, básicamente tenemos un diario Sí. que el anterior invitado dejó una pregunta para el siguiente, que eres tú. Entonces Sí. ahora toca que respondas su pregunta. El anterior invitado fue José Ángel, que tiene dueño de una tienda online de juegos de mesa y todo esto, que también tiene tienda física. Y bueno, si te parece, lee su pregunta en voz alta, la responde. Nosotros no sabemos qué pregunta ha hecho. ¿Vale? Y dejas tú una pregunta para el siguiente invitado, que no sabemos quién es. Entonces tú dejas la pregunta que tú consideres y ya está. Vale, esta es la última pregunta. Vale, la pregunta es, ¿cuál es la locura más épica que has hecho? Un cabroncete. Sí, es buena la pregunta. Pues Que se pueda contar también, claro. no lo sé. He hecho tantas. No soy tan bueno, a lo mejor tan formalito como se me puede ver. He hecho muchas locuras. Desde locuras de pequeño, que esa ni las voy a contar porque no son locuras épicas, son locuras normales. Pues locuras épicas. Pues no lo sé. Quedar prendado de mi mujer. Esa es la locura Esa es quizás la más locura más épica grande. Sí, porque al final me cambió mucho la vida, me he enfocado mucho en eso y el problema es que sigo más y más y más. Entonces, bueno, aunque parezca una locura muy popular o muy de quedar Bueno. bien, es que es así. Quizás he llevado una vida en la que he viajado lo que he querido, he trabajado lo que he querido, he tenido mis amistades, no he hecho a lo mejor locuras que me haya impactado tanto a nivel emocional, entonces quizá la locura más emocional fue pues conocer a mi pareja. Piensa, una mazarronera en Bilbao, un sevillano en Bilbao, y nos conocimos en Bilbao. Fue todo muy rápido y esa quizás es la mayor locura, sí. Es que Totalmente. es un libro que contaré o es un libro que escribiré ya cuando me esté medio muriendo. Pero es la mayor locura, claro. Mazarronera, sevillano, los dos en Sí, es Bilbao. curioso, es curioso. Resulta que la mazarronera la mandaron médicos con los que ella iba a trabajar allí a Bilbao para yo formarla, porque yo formé a sus médicos y al final se acabó quedando allí. Entonces es una locura. Bueno, sí. la contrató la clínica porque la vio con muchas condiciones profesionales y al cabo de unos meses estando allí trabajando conmigo, pues nos conocimos Y ya empezó y al cabo todo. de unos meses empezamos y muy bien. Y eso ha sido una locura. Eso ha sido una gran locura. Una locura de vivir juntos muy pronto, de juntar a dos perras, que la mía, que era muy mimada. Bueno, pues muchas locuras que ya contaré con más detalle en un libro que es para escribir. Ese queda pendiente, ese libro quedará pendiente ya, como tú dices, cuando te estés medio muriendo. No, antes no. O sea que... Antes no, hay que hacerlo al final, que se pueda contar todo lo que se pueda. Bueno, pues si te parece, deja tú ahora tu pregunta para el siguiente invitado y vosotros lo veréis el próximo domingo a las 9 de la noche. Aquí en esta misma... Sí, justo abajo si quieres, y pon tu nombre si quieres o firma lo que sea. Venga, Y ya descubriremos la pregunta de José. vale. Pues ahí la tenemos. Yo no la quiero ver, que sea sorpresa. La dejamos por aquí. Gracias.
Pues nada, José, ya hemos finalizado la entrevista. La verdad que yo me lo he pasado súper bien. Yo también. Me gusta mucho un mundo que desconocía totalmente y no sé, siempre viene bien aprender cosas nuevas y sobre todo los tabús que hay detrás de todo esto, que cada día menos, pero y que si las clínicas, si lo de Turquía, no sé, hemos tratado temas muy, muy curiosos. Sí, es interesante, interesante. A mí también me ha gustado mucho estar aquí porque es algo diferente a lo cotidiano. A mí me encanta siempre intentar salirme de lo cotidiano. Ha sido muy agradable hablar con vosotros, hemos tocado de todo, me he divertido mucho. Así que bueno, cuando queráis un segundo round. Haremos la próxima entrevista cuando ya estés más avanzado en tu proyecto ese que nos decías y ya conoceremos más a fondo. O visitaremos o lo que haga falta. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, José. Nada, un placer. Ha sido un placer. Y a vosotros vemos la semana que viene, el próximo domingo.